pues agradecerte primero la invitación a participar en este espacio Hablemos de, por darme la oportunidad de brindar información y pues esperemos que el tema que voy a desarrollar pues sea de utilidad para los que nos observen en este medio. Así es, el tema que elegí es un tema que puede ser interesante porque es muy común y porque hay muchos pacientes que son portadores de diabetes mellitus y esta es precisamente una de las complicaciones más frecuentes, como vamos a ver a lo largo del desarrollo del tema. El tema es la neuropatía diabética. Este tema es muy importante porque va enfocado hacia los pacientes con diabetes. Es importante que conozcan que existe esta complicación y que hay manera de prevenirla. Por eso es importante saber qué es la neuropatía diabética. Todos los pacientes con diabetes deben saber qué es la neuropatía diabética. Empecemos por la definición. La neuropatía diabética es la más común de todas las complicaciones microvasculares de la diabetes. Existen otras, por ejemplo la retinopatía, donde se ve pérdida de la visión, o la nefropatía, donde hay pérdida de la función renal. Bueno, este es una complicación que afecta principalmente a los nervios de todo el cuerpo. Es importante saber que la posibilidad de padecerla es mayor cuando hay mayor tiempo de evolución de la enfermedad, es decir, una persona que tiene 10 años de padecer la diabetes mellitus tiene más posibilidad de padecer neuropatía diabética que una persona que tiene 3 o 4 años de la diabetes. Otra razón importante para hablar de neuropatía diabética es porque es una de las principales causas de hospitalización en los pacientes con diabetes, porque la neuropatía diabética es uno de los promotores del pie diabético o pie del diabético, que es una complicación muy frecuente que vemos y que desgraciadamente produce amputaciones, ¿verdad? Entonces es un grupo diverso de síndromes. No podemos definir una sola patología o una sola enfermedad, sino más bien un síndrome que se compone de varios síntomas y signos. La más común de las neuropatías es la denominada polineuropatía simétrica distal. ¿Esto qué quiere decir? Polineuropatía quiere decir que afecta a varios nervios. Simétrica quiere decir que afecta a ambos lados del cuerpo, si lo partimos por la mitad. Y distal quiere decir que afecta a los lugares más alejados, por ejemplo las manos y los pies. Manifiesta en guantes, es decir, como si trajeran un guante puesto, o calcetín, en donde el síntoma principal son alteraciones en la sensibilidad y dolor, ¿verdad? Entonces, también tenemos que hay aquellas manifestaciones o síntomas en los que se va a saber si el paciente está padeciendo de neuropatía diabética. Hay aquellos que son rápidamente reversibles, es decir, que se quitan de un momento a otro, y aquellos que se vuelven crónicos a lo largo del tiempo. Los síntomas principales de alerta en un paciente con diabetes son adormecimiento, alteración en la sensibilidad, por ejemplo ardor o picazón, y el dolor sobre todo. Es importante también saber que existen manifestaciones autonómicas o viscerales, es decir, nuestros órganos internos también están regulados de alguna manera por la transmisión nerviosa o por nervios. Si se afectan los nervios internos va a haber disfunción de los órganos internos, sobre todo a nivel de la presión arterial. Puede haber presión baja y producir mareos, dolor de cabeza, puede haber taquicardia, puede haber alteraciones en la movilidad del intestino, manifestadas por estreñimiento o por diarrea, al contrario. También hay problemas en el vaciamiento vesical, dificultad para orinar, y en los hombres una causa de la neuropatía diabética autonómica es la disfunción eréctil. ¿Y qué causa la neuropatía diabética? Existen varios mecanismos por los cuales el nervio se va dañando. Uno de los principales y bien definidos es la hiperglucemia, es decir, los niveles altos de glucosa. La glucosa está alta y la deficiencia de insulina son considerados como los factores más importantes o promotores de la neuropatía diabética. Sin embargo, no es tan sencillo, no es nada más que el azúcar está alto lo que causa que el nervio se dañe finalmente. Hay otras series o mecanismos un poquito más complejos que son denominados interacciones metabólicas, vasculares o neurotróficas. Por ejemplo, existe la glucosilación. La glucosilación es un proceso que genera daño
en este tipo de enfermedad. De una manera, está complicado tal vez, pero de una manera sencilla. Como hay niveles muy altos de glucosa, la glucosa se une a moléculas que normalmente no se uniría. Por ejemplo, se puede unir a proteínas, a lípidos, ácidos nucleicos. Y de esa manera lo que va a ocasionar es alterar la molécula y poner una disfunción. Es lo que ocurre a nivel del nervio periférico, principalmente en la mielina, que se glucosila y que hace que se vaya degenerando la mielina, que es la que estabiliza la conducción nerviosa. Otro de los mecanismos es la disminución en el flujo vascular, es decir, en el riego sanguíneo del nervio, y otro es el estrés oxidativo. Es decir, como hay mucha glucosa, se empieza a utilizar otras vías para su degradación y empieza a acumularse sustancias tóxicas como es el sorbitol. El sorbitol es una sustancia que es tóxica para el nervio y que finalmente produce daño. Y estos son los mecanismos principales que se cree que son la causa de una neuropatía diabética o del daño nervioso. El diagnóstico se puede establecer como el diagnóstico de cualquier otra enfermedad. Es muy importante abordar al paciente con una buena historia clínica, es decir, interrogarlo, preguntarle sobre los antecedentes en su familia, sobre los antecedentes de su enfermedad, cuánto tiempo tiene con su enfermedad, cómo ha estado el control metabólico, es decir, cómo ha estado los últimos niveles de glucosa en sus últimos chequeos, si ha llevado un buen control o no. Eso es muy importante, no podemos dejar de lado. Claro, existen estudios que nos ayudan a corroborar el diagnóstico o a confirmarlo. Por ejemplo, de todos estos, el gold estándar o el más específico para dar el diagnóstico de una neuropatía sería tomar una biopsia directamente del nervio y ver que está dañado. Sin embargo, este es un estudio muy invasivo. Existen los no invasivos, por ejemplo, la electromiografía, la conducción nerviosa. Hay pruebas cuantitativas de sensibilidad y pruebas cuantitativas de la fuerza muscular que nos pueden orientar hacia cómo está la función del nervio, pero no podemos dejarlo de lado la exploración física y una historia clínica adecuada. Eso es muy importante. De tal manera que el diagnóstico es primordialmente clínico. El tratamiento va a ir orientado hacia dos objetivos principales. Primero, evitar la progresión de la neuropatía, porque como hemos visto es una enfermedad que va progresando a lo largo del tiempo. Y segundo, quitar los síntomas que presenta el paciente. Si recordamos un poquito de las causas del daño nervioso, nos vamos a enfocar a esos mecanismos patogénicos para evitar la progresión de la enfermedad. Es decir, el primero de ellos vimos que era la hiperglucemia, pues de ahí resulta muy importante saber que un control adecuado de los niveles de glucosa va a evitar la progresión de la enfermedad. La segunda que vimos fue la disminución del flujo sanguíneo o vascular. Y en este papel, los ácidos grasos, por ejemplo el ácido linolénico o algunos otros ácidos grasos esenciales, juegan un papel importante en mantener la vascularidad de los nervios y se han utilizado como terapia para este fin. Otro de los medicamentos o fármacos son los inhibidores de la aldosa reductasa, que la función que tiene es limitar la acumulación del sorbitol y de esa manera limitar el daño. Como ya vimos, la vía de los polioles, el sorbitol es un agente tóxico para el nervio y es una de las maneras que se puede tratar inhibiendo este tipo de enzima para que no se acumule el sorbitol. Y el segundo objetivo sería controlar el dolor. El dolor, que es la manifestación más molesta de esta enfermedad. ¿Por qué? Porque es un dolor atípico, es un dolor difícil de manejar y el paciente no sabe definirlo porque es un dolor vago, difuso y no es un dolor clásico. De aquí que este tipo de dolor no responda a los analgésicos convencionales. Por eso aquí hay algunas recomendaciones que nos dan a través de las guías, donde existen líneas de tratamiento, primera línea, segunda línea y tercera línea, de acuerdo a la respuesta que vaya teniendo el paciente. Por ejemplo, dentro de los fármacos de primera línea de tratamiento se encuentran los antidepresivos tricíclicos. Cuando estos no funcionan, podemos avanzar hacia la segunda línea, que son ya medicamentos un poquito más fuertes, como son los opiáceos, por ejemplo, del tipo tramadol, la morfina, la buprenorfina.
Y ya en el último de los casos, en la tercera línea, cuando hemos utilizado ya varios medicamentos y no tenemos la respuesta adecuada, se pueden llegar a utilizar hasta medicamentos que son utilizados normalmente como anticonvulsivantes, pero tienen cierto mecanismo de acción sobre la conducción nerviosa y puede mejorar los síntomas de la neuropatía. Pues nada, agradecerte a ti nuevamente por el espacio y esperando que este tema les haya sido de utilidad y seguimos en contacto. Que tengan buen día.